Muy buenas noches a todos los asistentes que en ese momento están ingresando a este webinar con respecto a cómo se comportó la economía durante el año 2019, ya que estamos en este cierre de año y cuáles pueden ser o cuáles van a ser los inicios que van a marcar el año 2020, es decir, cuáles son aquellos eventos, sucesos importantes que nosotros como traders debemos estar vigilando poco a poco debido a que estos eventos sin duda alguna van a generar un gran cambio y un gran impacto al momento que vayan avanzando pues este inicio del 2019 y por supuesto que hay que tener en cuenta cómo se va a comportar este cierre del 2020. Entonces me presento ante todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales, y saludo a todos los asistentes que en este momento están ingresando a este webinar bastante interesante y bastante relevante, en el cual vamos a hablar sobre diferentes temas de economía. Digamos, aquí vamos a mirar variables económicas, cuáles son las proyecciones de crecimiento a este cierre del 2019, cuáles pueden ser esas proyecciones de crecimientos para el 2020, que sin duda alguna para algunos va a ser una gran sorpresa, para otros se van a pegar y van a estar atados a los méritos y a las proyecciones que han determinado tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, así como calificadoras de riesgo como Fitch, Moody's, Standard Poor's. Entonces son diferentes empresas, o también tenemos proyecciones de Goldman Sachs, y la idea es que poco a poco vayamos entendiendo la importancia que va a implicar conocer y por supuesto tratar de medir, ya sea a través de variables para, digamos, para tener esa adversión al riesgo y llegar a blindar nuestras posiciones e incluso a tomar beneficios de este. Entonces, pues me gustaría saber si en estos momentos todos los asistentes me están escuchando sin ningún problema, si me pueden ver sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún problema. Entonces, a través del chat de preguntas, los invito a que me escriban si están viendo sin ningún problema, si todo está funcionando sin ningún dilema, para empezar efectivamente este webinar. Adicionalmente, me gustaría que los asistentes nos escribieran desde qué ciudad o desde qué país nos está sintonizando. Saludo a Juan Betancourt, que nos está sintonizando en estos momentos. Un saludo para ti, Juan. Y adicionalmente, pues quiero agradecerles a todos por su asistencia, debido a que ya esos son los últimos webinars que vamos a realizar en el 2019 y volvemos a retomar actividades alrededor de la segunda semana del mes de enero del 2020. Saludo a Jorge Valverde, que nos está sintonizando en México. Un saludo para ti, Jorge, y buenas tardes o buenas noches, dependiendo al país que corresponda. Les recuerdo que estas webinars se realizan siempre con respecto a la hora Nueva York, con la finalidad de tener un mayor cubrimiento a nivel de Latinoamérica. Entonces, pues no siendo más, vamos a dar inicio con este webinar, pero como siempre, nosotros el Distrito Financiero queremos ofrecerles a todos ustedes, los traders, las mejores herramientas y los mejores instrumentos, los cuales les van a permitir tener una mejor experiencia al momento que estemos observando, analizando los mercados financieros. Les voy a brindar la siguiente página, que es bastante interesante y bastante relevante. Entonces, en estos momentos me gustaría saber si ustedes están viendo la página de qualbroker.com. Nosotros recomendamos, veo, al parecer no se está compartiendo la pantalla. Vamos a ver si ahora sí se puede compartir sin ningún problema. Muy bien, perfecto. Eh, Quiero mostrarles efectivamente esta página de, digamos, que nos ofrece y nos trae un conjunto de brokers bastante interesante y bastante relevante, porque nosotros siempre estamos recomendando a qualbroker.com, efectivamente porque es una página que les brinda bastante información, porque nosotros como el distrito financiero somos bastante imparciales con respecto al tema de los brokers, debido a que podemos encontrar diferentes brokers, los cuales nos van a ofrecer diferentes activos, y la idea es que nosotros como traders estemos encaminados a buscar el broker que más se acomode a nuestras necesidades. Pero por supuesto que hay ciertas recomendaciones que debemos siempre tener en cuenta al momento que vamos a elegir a un broker. La primera, sin duda alguna, va a ser el tema de la regulación. La segunda va a ser el spread
o efectivamente esta comisión que cobran todos los brokers, independientemente del mejor broker al peor broker, todos nos van a cobrar spread, debido a que es la comisión que nos va a permitir obtener acceso y colocar posiciones en el mercado en tiempo real, y finalmente son esas herramientas o ese valor agregado que nos dejan los brokers. Entonces, cuando estemos aquí en la página de qualbrokers.com, que en este momento se los estoy dejando en el chat para que las personas que quieran mirar más, saber más sobre esta página, los invito a que ingresen, pero justamente aquí en la parte de ranking de brokers vamos a ver algo bastante peculiar pero bastante interesante, y es la calificación de los brokers, que es una calificación que brindan diferentes traders a nivel tanto, digamos, de toda la región de Latinoamérica, así como algunos traders de diferentes países a nivel internacional. Por ahora tenemos el recomendado, que es Tickmill, el cual tiene una calificación 5 estrellas, es una calificación bastante fuerte por parte de los traders, en el cual, sin duda alguna, uno de los más fuertes que tiene este broker es el apalancamiento, el cual nos ofrece un apalancamiento máximo de 1.500, pero adicionalmente nos está ofreciendo una de las regulaciones más sólidas en los mercados financieros, que es la regulación australiana, o como se conoce como la regulación ASIC. Igualmente aquí tenemos al broker Think Markets, que es bastante bueno. Tenemos también a Direct, Pepperson, IC Markets, XTB, Equity. Digamos que Equity es un broker. También que les voy a dejar el día de hoy, que digamos que en recomendación, debido a que es un broker bastante sólido, bastante fuerte, en el cual pues tenemos un apalancamiento máximo también a 1.500, pero el inconveniente tal vez en estos momentos es que el broker exige un depósito mínimo de $500. Tal vez sea lo que recomienda el broker, tal vez sea efectivamente lo que solicita, pero digamos que uno de los puntos fuertes, y que no solamente con este broker, sino que pueden mirar más información, es que simplemente le dan clic en ver información avanzada y van a poder ver efectivamente las cantidades de instrumentos o activos que ofrece el portafolio del broker. Y digamos que este es el punto fuerte, es que es un broker que, además del tema de Forex que nos ofrece el MetaTrader 4, tiene 22 acciones, y adicionalmente, que es bastante relevante y que la verdad es muy extraño que uno vea en un broker, es que tiene la regulación FCA, así como tiene la regulación de Dubai. Entonces tiene regulación de dos estados bastante sólidos y bastante relevantes, que sin duda alguna nos van a brindar un valor agregado, una ventaja competitiva con respecto a diferentes brokers. Entonces, no siendo más, vamos a dar inicio con el webinar del día de hoy, en el cual vamos a hablar sobre cómo se está comportando la economía, o cómo se comportó la economía durante este 2019, y sin duda alguna cómo se va a comportar durante el 2020. Entonces, como muchos sabemos, estamos al cierre del año, en el cual sin duda alguna vamos a encontrar un conjunto de eventos y sucesos que han marcado los mercados financieros. Por supuesto, ¿cuál es la idea con este webinar? Que nosotros hablemos sobre diferentes temas económicamente hablando, y tratar de determinar cómo se está comportando la economía de tal país, ya sea desde aspectos de su Producto Interno Bruto, desde su inflación, desde su capacidad manufacturera, así como su capacidad de servicios. Adicionalmente, tratar de analizar cómo se está comportando tanto el mercado de renta variable como el mercado de renta fija. Entonces, pues aquí vamos a ver bastantes aspectos y bastantes elementos que espero que les guste en la noche de hoy. Entonces, primero vamos a mirar cómo cerró o cómo se espera que cierre el año desde el punto de vista macroeconómico o económicamente hablando. En ese momento están viendo el comportamiento de los crecimientos, los cuales en sí lo que decidí realizar fue tener un promedio entre los diferentes proveedores de información. Cuando estamos hablando de proveedores de información desde aspectos de crecimiento económico, vamos a tener en cuenta bastantes, por decirlo así, instituciones financieras o empresas que efectivamente se dedican a brindar estas proyecciones. Una de estas, por supuesto, tenemos al Banco Mundial, tenemos al Fondo Monetario Internacional, tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, así como algunas empresas privadas como Goldman Sachs, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, que sin duda alguna brindaron bastante información. Efectivamente, con este proceso de formación adicional que tuve, al final
para brindarles toda esta información y les traigo los siguientes promedios. Por parte de la región europea, es decir, aquí estamos hablando de la zona euro, también estamos hablando de los países que componen la Unión Europea, tenemos un comportamiento bastante interesante. Ya Europa salió efectivamente de ese estancamiento que estaba presentando su economía con crecimientos por debajo del 1,2 al 1,4%, en el cual se estableció que efectivamente el cierre del año el país va a presentar un crecimiento del 1,6%. Esto es un punto bastante importante y relevante debido a que ya estamos evidenciando señales positivas con respecto a la recesión que puede o presentaba el país, sobre todo por parte de la región o el país de Alemania, en el cual está empezando a demostrar efectivamente que el fantasma de la recesión ya no está invadiendo sus economías. Por parte de China, sí tenemos un escenario un poco desalentador, a pesar de que sigue manteniendo crecimientos por encima del 5%. Este se ubicó en 5,9%. Esto es lo que espera que la economía de China presente el crecimiento durante el cierre del 2019. ¿Por qué se debe este cierre de 5,9% y no de 6,3%, 6,2%? Y es porque efectivamente la guerra comercial ya está demostrando bastantes señales negativas para el país asiático. Estas señales negativas, por supuesto, que no generan un impacto positivo para la economía asiática y por supuesto que para la economía mundial. ¿Y por qué estamos también refiriéndonos por parte del mundo y una contracción a nivel mundial? Es porque el reflejo del crecimiento económico o del desarrollo económico siempre se va a dar determinado por aquellos países que se consideran desarrolladamente o que se consideran países efectivamente desarrollados o avanzados desde sus puntos o sus elementos económicos. China, Estados Unidos, tenemos Australia, tenemos el Reino Unido, tenemos algunos países de la zona euro y de la Unión Europea, los cuales efectivamente han mostrado esta contracción, pero por supuesto que China es el que ha llevado o el que ha determinado que el mundo no vaya a presentar un crecimiento del 3,0% en su economía, sino que se ubique en un 2,6%. Por supuesto que aquí tenemos guerra comercial, tenemos desaceleración por países en vía de desarrollo y diferentes elementos que no contribuyen al buen comportamiento de la economía a nivel mundial. Por parte de Estados Unidos mantenemos un crecimiento bastante cerrado. Algunos dicen que es un crecimiento, otros dicen que simplemente Estados Unidos está tratando de mantener constante su economía, el cual se ubica en 3,0%. Esto puede ser bastante positivo o bastante negativo. Desde el punto de vista positivo es porque Estados Unidos sigue mostrando señales de fortaleza económica, algo que difícilmente algún país puede llegar a demostrar o que muy pocamente pueden llegar a demostrar, sobre todo si miramos que durante todo lo que lleva el 2019 el país ha mantenido efectivamente crecimientos del 3,0%. Pero lo que ocurre es que tanto fortalecimiento o tantos resultados positivos no implican una buena señal del país debido a que ya lleva bastante tiempo mostrando señales totalmente positivas. Puede que efectivamente estemos en un ciclo económico en el cual se puede presentar un cambio de esa tendencia por parte de la economía estadounidense, el cual vaya a generar un gran impacto en la economía mundial. Un efecto bastante importante y relevante que debemos mencionar de esto, sin duda alguna, fueron las nóminas no agrícolas, pero las cuales vamos a hablar más adelante. Tenemos también por parte de la región de Latinoamérica y de Centroamérica un crecimiento del 1,4%. Y eso que la verdad, estamos tomando ese 1,4% teniendo en cuenta algunos países de Centroamérica, debido efectivamente al comportamiento negativo que ha presentado las economías de la región debido a diferentes aspectos o diferentes elementos en el cual por supuesto tenemos la desaceleración económica a nivel mundial, también tenemos el tema de la guerra comercial en el cual los países en vía de desarrollo se han visto más impactados debido a que las divisas de la región se consideran exóticas con respecto al dólar estadounidense. Entonces, todos estos elementos, si cogemos una sumatoria de esto, ubican un crecimiento por el 0,6 al 0,8%. Al final tenemos un crecimiento positivo del 1,4% para el cierre del 2019.
es necesario tener en cuenta cómo se va a comportar los diferentes países de Latinoamérica y, por supuesto, empezar a medir cómo se va a presentar ese arranque inicial para el 2020. Entonces, aquí en este cuadro, recuadro que les traigo con respecto a información obtenida por la OCDE y por el Fondo Monetario Internacional, en el cual podemos ver efectivamente cómo se presentó el crecimiento entre el 2018 a la proyección que se espera que vaya a presentar el 2020. ¿Qué es lo importante y relevante que debemos tener en cuenta de este cuadro? Primero, sin duda alguna, son los crecimientos o las proyecciones que vamos a tener para el 2020, en el cual Estados Unidos, pues a pesar de que presentó o se espera que haya un cierre de crecimiento del 2,3%, hay algunos que lo determinan en 3,0%, yo me quedo con el 3,0% sobre todo por la información publicada por parte de las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. La verdad que se llevó todos los esquemas de los mercados financieros, pero efectivamente lo importante y lo relevante es que para algunos países el 2020 va a representar una contracción económica, en el cual tenemos a Estados Unidos tanto por parte de la OCDE como por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué estamos hablando efectivamente del 2020 y una contracción económica? Tenemos diferentes elementos. Primero, guerra comercial, en el cual no hay buenas señales para poder determinar un acuerdo comercial. Y tenemos las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2020. Pero muchos de ustedes estarán preguntando que estas elecciones efectivamente se van a dar alrededor del mes de noviembre del 2020. Lo importante y lo relevante es que antes incluso del inicio del 2020 ya se está generando controversia con respecto a esas elecciones presidenciales, en el cual el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que si es necesario aplazar el acuerdo comercial con China hasta después de las elecciones del 2020, este está dispuesto en aplazarlas. Entonces, como pueden ver, Donald Trump va a utilizar tanto el tema del acuerdo comercial como sus nuevas o su continuación de sus políticas fronterizas con diferentes países, sobre todo con la frontera que comparte con el norte de México. Efectivamente, lo que están determinando es que Estados Unidos va a presentar una contracción en el 2020, en el cual algunos hablan incluso de una recesión económica. Qué pena con ustedes. Entonces aquí ya podemos ver por parte del escenario de Estados Unidos, por parte de la zona euro, mantenemos incluso una contracción por parte de la OCDE, pero por el Fondo Monetario Internacional determinan que efectivamente se va a mantener ese crecimiento constante entre el 1,4 al 20%, en el cual incluso el Fondo Monetario Internacional establece que a nivel mundial en el 2020 va a presentarse un crecimiento del 3,4%. La verdad me parece un crecimiento bastante optimista, demasiado optimista, pero sin duda alguna puede estar por encima del 3%. Entonces es un punto importante, relevante que debemos tener en cuenta. Por parte de China, sí tenemos contracciones en ambas de sus proyecciones y estas contracciones sin duda alguna se deben por la guerra comercial, por o por el exceso de flexibilización por parte de sus políticas fiscales, en el cual ya han agotado los recursos para poder incentivar el consumo y la inversión extranjera directa de diferentes inversionistas a nivel internacional dentro del territorio chino. Entonces esto ya está llegando a su límite y sin duda alguna diferentes instituciones como el Fondo Monetario Internacional determinan contracción económica. Determinan contracción económica. Punto importante, relevante que debemos tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta el comportamiento que va a presentar dos de los países que se consideran tanto en vía de desarrollo, pero que sin duda alguna representan uno de los crecimientos más sólidos en la región tanto asiática como la región eh, que pegan ustedes de América Latina, en el cual tenemos a Brasil y a India, los cuales determinan los crecimientos más fuertes, sobre todo, pues vimos por parte de Brasil, determina un crecimiento bastante sólido por parte de la región de Latinoamérica, pero India lo vamos a destacar debido a que sus proyecciones
se ubican por encima del nivel de China. Entonces, ¿qué es lo que me está determinando esto? Que India está encaminada a ser uno de los países considerados potencias económicas a nivel mundial durante el 2020. Eso es un punto bastante importante y bastante relevante, pero más que todo es impactante debido al crecimiento tan acelerado que ha tenido el país en el sistema internacional. Ahora vamos con algunos de los indicadores económicos a nivel mundial, los cuales fueron tomados al cierre tanto del trimestre del 2019 a comparación del trimestre del 2018, estamos hablando del primer trimestre, y del primer semestre del año. ¿Por qué no estamos hablando ahora con respecto al mes de diciembre o al cierre del mes de diciembre? Efectivamente porque no se ha acabado el año y sin duda alguna esa información la vamos a obtener hasta principios del mes de enero del 2020. Pero ¿cuál es el punto importante y relevante? Yo les podría hablar sobre cada uno de estos indicadores, pero nos vamos a fijar en aquellos más importantes y relevantes, sobre todo cuando estemos hablando del crecimiento del PIB a nivel mundial, o sobre todo si lo comparamos entre el periodo del 2017 y el 2018, tenemos una disminución bastante significativa de 0.6% entre estos dos años. ¿Y por qué puede llegar a ser preocupante el análisis de esas dos cifras si las comparamos con el volumen de deuda con respecto a la rentabilidad, es decir, la capacidad o el nivel de endeudamiento que ha presentado el sistema internacional ha sido bastante fuerte y bastante relevante a comparación de otros periodos de tiempo, en el cual entre estos dos años presentamos un crecimiento del 14 o más de 14 billones de dólares. Entonces, esto significa que el mundo se está endeudando más y no está presentando crecimientos. Entonces, ¿qué implica eso? Que el crecimiento real de la economía está presentando contracciones desde o entre el periodo del 2016 al 2019. Esto puede implicar que estemos a puertas de una recesión económica si tenemos en cuenta diferentes teorías de ciclos económicos. Si miramos los ciclos de Kuznets, el cual determina que entre cada 7 a 11 años estamos a puertas de una recesión económica, puede que, o de una crisis económica, puede ser que estemos llegando efectivamente a este final del ciclo, o sin duda alguna que estemos en alguna onda correctiva o estas ondas de impulso, teniendo en cuenta efectivamente la teoría de las ondas de Elliot. Es un punto bastante importante y relevante. Por parte del Dow Jones, hasta el mes de agosto del 2019 a comparación al 2018, presentó una caída del 0,62%. Eso es una caída bastante significativa si estamos hablando de un índice, sobre todo uno de los índices más grandes que tienen una mayor participación a nivel mundial, como es el Dow Jones, y sin duda alguna esto es un elemento que debemos estar vigilando a medida que vamos analizando y que va pasando efectivamente este cierre del año. Ahora sí, punto importante que debemos tener en cuenta para el cierre de diciembre y inicio sobre todo la primera semana del 2019, del 2020, tenemos datos de empleo que sin duda alguna van a marcar un gran cambio en los mercados financieros, y esto se debe a que normalmente el mes de noviembre o las nóminas que se publicaron anteriormente siempre se habían ubicado en territorio negativo, es decir, que siempre habían presentado una disminución en las o en la capacidad de empleabilidad que presentaba los Estados Unidos, es decir, que Estados Unidos durante el mes de noviembre siempre presentaba contracción económica, lo que generaba que haya el empleo presentara contracciones, lo que generara un menor nivel de consumo por parte de la población y un menor nivel de crecimiento. ¿Cuál fue el punto importante y relevante de las nóminas no agrícolas que se presentaron en el mes de noviembre, publicadas en la primera semana del mes de diciembre? Fueron que rompieron las expectativas por parte de los mercados financieros al punto en que se ubicaron en un territorio tan positivo que llegó a cambiar los paradigmas o más que todo las proyecciones que estaba presentando el país estadounidense con respecto al tema de crecimiento. Por eso fue que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial determinaron como la verdad es que Estados Unidos va a mantener ese crecimiento en el 3%, digamos que es un crecimiento bastante importante debido a que está demostrando que la empleabilidad tanto por parte del sector público como por parte del sector privado del país está demostrando señales positivas de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo importante que vigilemos durante la primera semana del mes de enero? Es efectivamente cómo se van a comportar las nóminas no agrícolas, sobre todo porque en el mes de diciembre siempre se considera un mes positivo para el NFP.
¿Y por qué se considera un mes positivo para el NFP? Porque tenemos efectivamente las celebridades del 24-25 de diciembre, tenemos las celebridades del 31 de diciembre, el cual va a generar un aumento de la actividad trabajadora de los Estados Unidos, y ese aumento pues va a implicar efectivamente que haya un mayor nivel de producción, mayor nivel de consumo. Entonces es una relación crecimiento bastante importante en el cual efectivamente va a determinar que haya una expansión económica. Punto importante, relevante, que debemos tener en cuenta. Ahora bien, también vamos a encontrar diferentes decisiones de bancos centrales. No simplemente o no solamente nos vamos a centrar con respecto a las decisiones de las tasas de interés. Ya Estados Unidos presentó dos recortes durante este 2019, en el cual no había presentado un recorte hace 10 años. Entonces ya los mercados saben y digamos que tienen las expectativas de que por parte de la Fed no se vaya a presentar ningún recorte. Por parte del Banco Central Europeo sí es algo bastante diferente, sobre todo porque la nueva presidenta del Banco Central Europeo, la cual empezó a regir este año, Christine Lagarde, anunció que iba a determinar cambios no en la política monetaria, sino en la política fiscal, con la finalidad de incentivar el desarrollo económico por parte de la región europea. Esto sin duda alguna es bastante importante y relevante, el cual es muy necesario que nosotros mantengamos una vigilancia con respecto a este tipo de indicadores. Entonces, punto importante, relevante, que debemos tener en cuenta, sobre todo por parte del Banco Central Europeo, el cual nos puede llevar bastantes sorpresas durante el inicio del 2020. El jueves o el día jueves de esta semana, efectivamente la presidenta Christine Lagarde va a realizar una de sus ponencias con respecto a la política monetaria estadounidense. Entonces, es importante, es relevante que sigamos efectivamente este discurso. Sin duda alguna, nos puede brindar bastante información con respecto a los nuevos cambios que vaya a presentar la política monetaria por parte de la región europea. Tenemos otros bancos centrales que seguir, por supuesto, tenemos el Banco Central de Nueva Zelanda, tenemos el Banco Central de Australia, tenemos el Banco Central de Canadá, que nos pueden llegar a brindar bastante información. Por parte de Nueva Zelanda no creo, porque ya dijeron que no iban a cambiar su tipo de interés. Entonces aquí ya estamos tranquilos, hay que mirar cómo se comporta, por supuesto, que en Nueva Zelanda. Pero también tenemos un actor importante y es el Banco Central de Japón, y ya les voy a comentar por qué es importante el Banco Central de Japón. Ahora vamos a mirar cómo se ha comportado el mercado internacional teniendo en cuenta los precios internacionales del petróleo. Si marcamos diferentes periodos de tiempo entre inicios del 2019 y finales, por supuesto, de este año, podemos ver efectivamente que durante el primer trimestre los precios internacionales del crudo llevaron su mejor comportamiento, ubicándose por supuesto que por encima de los 65-66 dólares sus cotizaciones. Cuando estábamos en este momento, a pesar de que nos estaba rigiendo la guerra comercial, el mercado de los hidrocarburos estaba presentando sus mejores señales de vida. Estas señales de vida, sin duda alguna, presentaron un cambio de paradigma bastante significativo debido a las proyecciones negativas, no tanto por parte de la guerra comercial, pero sí consecuencia de una guerra comercial, sino fue por las bajas proyecciones de consumo de petróleo por parte de los demandantes. Es decir, es la otra parte de la variable cuando estamos hablando de un commodity, porque no estamos hablando desde el punto de vista de los productores, sino que estamos viendo desde el punto de vista de los consumidores. Esto lo que generó fue que efectivamente el petróleo llegara a tocar niveles casi por debajo de los 50 dólares, y por supuesto que mantuviera una lateralidad en sus cotizaciones. Si miramos a Fibonacci, efectivamente podemos ver que los precios se encuentran oscilando entre el nivel 38 al nivel 61 del Fibonacci. Algunas veces presentamos verdaderos rompimientos, pero la realidad es que más de una vez presentamos efectivamente falsos rompimientos. ¿Qué es lo importante que debemos analizar en estos momentos con respecto a los precios internacionales del crudo? Que están oscilando por encima de los 57.36 dólares, siendo el nivel 61.8 en Fibonacci. Si se presenta un verdadero rompimiento al alza con respecto a esta variable, sin duda alguna vamos a tener un comportamiento alcista, en el cual los precios del crudo van a intentar efectivamente buscar los niveles máximos del año, tal vez si en lo que queda del 2020
2019 llega a presentarse ese movimiento, sin duda alguna puede ser bastante importante, siempre y cuando efectivamente esto sea un verdadero rompimiento. Sería importante que miráramos cómo se van a comportar las jornadas durante esta semana, digamos lo que queda de esta semana para saber efectivamente si se va a presentar un verdadero rompimiento y si puede volver a tratar de buscar nuevamente esos precios tan positivos, sobre todo en los niveles de los $65. Caso contrario, si efectivamente este nivel llega a presentar nuevamente una resistencia bastante fuerte por parte de los precios, sin duda alguna pues vamos a tener un cambio de tendencia en el cual pues podemos presentar un pullback y sin duda alguna puede llegar a buscar nuevamente el nivel 50, incluso el nivel 38 de Fibonacci. Entonces eso es un aspecto importante y relevante que debemos tener en cuenta. Ahora sí, vamos a hablar sobre los aspectos fundamentales. Entonces, me gustaría saber si en estos momentos hay alguna duda o alguna inquietud y ya en alrededor de unos 10 segundos continuamos con este webinar. Entonces, me gustaría saber que si me escriben sus preguntas, con gusto las vamos a desarrollar durante estos últimos webinars de este 2019. Muy bien, Juan Bentancur nos está haciendo una pregunta bastante interesante. ¿Qué determinó el bajo consumo por parte de, em, de los precios internacionales del crudo? O bueno, el bajo consumo de petróleo. No estamos hablando de precios internacionales, sino de cantidad de consumo de crudo. Sin duda alguna, este bajo nivel de consumo se determinó debido a la contracción que estaban presentando los consumidores por parte de la economía. Es decir, no estamos hablando de la OPEP, no estamos hablando de Venezuela, no estamos hablando de Irán, de los conflictos de Arabia Saudita, digamos de sus ataques de bombeo, sino efectivamente es porque por parte de los consumidores empezaron a determinar proyecciones de crecimiento mucho más bajas de las expectativas del mercado. Es decir, que si yo soy una empresa que se dedica a refinar gasolina y voy a determinar que mis crecimientos van a ser más bajos de los esperados, eso va a implicar que como consumidor no voy a requerir tanta materia prima debido a que ya mis proyecciones van a determinar un bajo consumo. Este bajo consumo también que lo determinó. Tenemos contracción por parte de economías en vía de desarrollo, contracción por parte de economías desarrolladas, tenemos guerra comercial, tenemos también la volatilidad que se ha presentado con respecto al tema del Brexit, también tenemos diferentes aspectos con respecto a la contracción que estado presentando diferentes países asiáticos, sobre todo China, los cuales sin duda alguna generaron un impacto bastante negativo por parte de los consumidores y por ende generó un impacto, un efecto dominó con respecto a los precios internacionales del crudo. Entonces es un punto bastante importante, bastante relevante que sin duda alguna impactó y pues espero haber respondido, Jorge, tu pregunta con respecto a mm, cómo o qué determinó el bajo consumo del petróleo. Entonces, volviendo a nuestra presentación, se acercan elecciones presidenciales del 2020. Estamos hablando de las elecciones presidenciales por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué es importante tener en cuenta efectivamente esas elecciones? Porque según las diferentes teorías de ciclos de mercado, vamos a entrar a un ciclo presidencial. Muchos se estarán preguntando qué es un ciclo presidencial. Esto hace parte de nuestro curso básico en nuestro último nivel en el cual nosotros explicamos efectivamente toda esa parte de los ciclos, pero yo con gusto les voy a explicar o les voy a brindar un abrebocas con respecto a este ciclo presidencial. Normalmente cuando tenemos elecciones presidenciales en los Estados Unidos o cuando vamos a tener una reelección o un nuevo presidente por parte de la economía más importante e impactante de los mercados de capitales, entra este juego de la teoría de los ciclos presidenciales. Lo que me está determinando el ciclo es que durante el último año presidencial, eso pues espero que sea un 4, y el primer año del siguiente periodo presidencial es cuando se presentan muchos más cambios por parte de la política monetaria de los Estados Unidos. Entonces, si tenemos cambios en la política monetaria, eso lo que va a generar es un impacto en los mercados financieros en el cual efectivamente va a presentar digamos que un cambio en la balanza por parte de la política monetaria, lo que va a generar
apreciaciones y depreciaciones con respecto tanto al dólar estadounidense como los títulos de deuda, como los títulos del Tesoro Nacional, como el mercado accionario de los Estados Unidos. Mejor dicho, ahí impacta absolutamente todo. Entonces, Jorge me está preguntando cuál es mi opinión con respecto a un crecimiento de los Estados Unidos que, sí que se mantendrá por debajo del 3%. La verdad, yo sé que Estados Unidos va a ubicar un crecimiento del 3%. ¿Por qué? Porque lo ha intentado y ha hecho lo imposible por ubicarlo durante los tres primeros trimestres del año. Me parece algo bastante normal. Digamos, ¿por qué normal? Porque debido a la guerra comercial, debido a la fuerte volatilidad que ha presentado tanto los mercados accionarios por parte de Estados Unidos, tanto los títulos de, digamos, de deuda, también estamos mirando sobre todo el greenback o el dólar estadounidense, ha presentado una fuerte volatilidad, pero independientemente de esto, ha mostrado fortaleza, ha mostrado que independientemente de que su economía no esté creciendo, sus otras variables económicas han mostrado estabilidad, han mostrado fuerza. Es decir, que se nota que la recesión económica o la desaceleración económica a nivel mundial le está pegando fuerte a Estados Unidos. Pero es como si uno le pegara un puño fuerte en la cara y uno se mantuviera de pie. Entonces eso es lo que ha demostrado Estados Unidos durante todos estos periodos de tiempo. Pero para mí, desde mi punto de vista personal, queda lo que ha generado, digamos, fuerte volatilidad, la guerra comercial. Porque ya se está perdiendo seriedad al momento en que Donald Trump realizó un discurso, que el presidente de China, Xi Jinping, también presentó un discurso. La verdad, mucha gente le cree, hay otras que no, cada vez están perdiendo efectivamente esa legitimidad por parte de los mercados financieros. Entonces, pues al final eso lo que ha generado es digamos que un impacto bastante negativo por parte de la economía de Estados Unidos como por parte de la economía de China. Entonces, pues, sin duda alguna, eso no es un escenario positivo, lo cual determinaría un crecimiento por debajo del 3. Pero que es el punto importante por parte de los Estados Unidos, es que decidió generar recortes en el tipo de interés. Uy, esto sí fue el cambio en la economía de los Estados Unidos. ¿Y por qué efectivamente generó el cambio? Porque no se había presentado un recorte de tipos de interés desde hace 10 años. Y normalmente cuando una economía presenta un recorte en el tipo de interés, lo que está incentivando es crédito, consumo, inversión, que la deuda sea más barata. Y eso sin duda alguna genera crecimiento, genera desarrollo. Más que todo, más que el tema de desarrollo es que genera inversión dentro de su propia economía. Entonces eso lo que hace es fortalecer la economía y sin duda alguna es por esa razón que yo establezco, o desde mi punto de vista profesional y personal, que el crecimiento se va a ubicar en ese 3%. Espero haber respondido tu pregunta, Jorge. Igual me encantó la pregunta, espero que te haya gustado bastante la respuesta. Entonces, bueno, ya hablamos sobre el recorte de los tipos de interés. Tenemos una guerra comercial, el cual está efectivamente entre guerra comercial, acuerdo comercial. China y Estados Unidos establecen que ya tienen casi terminado la primera etapa del acuerdo comercial, pero efectivamente existe esta dualidad. Y esta dualidad se presenta entre que los comentarios de Donald Trump con respecto a que decide aplazar la firma del acuerdo hasta las elecciones de noviembre del 2020, pues eso sí, sin duda alguna, pues genera, digamos, un escenario bastante negativo, que los aranceles que van a entrar a finales de esta semana, para muchas personas que quieran saber cómo va a iniciar la próxima semana, podemos presentar volatilidades y esos aranceles entran a ejercer en los mercados financieros, entonces es un punto bastante delicado. Entonces, efectivamente, esa dualidad no ha sido positiva en los mercados y que va a continuar durante el 2020, hasta que se firme un acuerdo, o por lo menos la primera etapa. Mientras no se firme la primera etapa, esta dualidad va a continuar progresivamente. Entonces no se les haga extraño que se sigan presentando estos tipos de noticias. Por parte de los precios internacionales del crudo, la OPEP ya realizó lo que más pudo hacer, fue extender los recortes por parte de los niveles de bombeo y adicionalmente aumentar el nivel de recortes. O sea, aquí tenemos la reafirmación del acuerdo que va hasta finales de marzo, principios de abril. Entonces hay que mirar efectivamente cómo se va a comportar la OPEP durante este inicio del 2020, pero igual los recortes se van a seguir manteniendo. Por parte de Irán es importante ver si el país iraní va a continuar con su proceso de nivel o digamos de no respetar el acuerdo o si va a continuar con unos recortes un poco cada vez más progresivos. No está cumpliendo el acuerdo del recorte, pero lo está intentando. Por parte del Brexit, sin duda alguna, Boris Johnson, que es el actual primer ministro británico,
se lleva, digamos que el espectáculo por parte de la libra esterlina, y digamos que este espectáculo es porque actualmente la mayoría de las encuestas lo está poniendo como gran ganador de las elecciones que se van a presentar el 12 de diciembre con respecto al nuevo Congreso y sin duda alguna van a reafirmar si la posición de Boris Johnson se va a seguir respetando como primer ministro o si puede haber un cambio de este, pero la verdad es muy improbable que mantenga un cambio. Pero ¿qué es lo importante si se llega a presentar esta victoria por parte de Boris Johnson? Es que va a tener un plazo hasta el 31 de enero para efectivamente determinar un acuerdo de divorcio con la Unión Europea. Entonces es muy importante que vigilemos esto. ¿Por qué? Porque efectivamente, como muchos de ustedes conocen, la libra con respecto al dólar, es decir, el par libra-dólar, es un activo bastante especulativo. Y siendo un activo tan especulativo, se pueden presentar movimientos volátiles bastante fuertes. Entonces, sin duda alguna, Boris Johnson, Brexit, el Partido Laborista, que es la oposición, van a generar un cambio o van a determinar el comportamiento de la libra durante este periodo de tiempo que continúa. Entonces, es importante vigilar esto, es importante, eh, entonces, qué pena con ustedes, es importante mantener vigilancia con respecto a este tema. Por parte de la Unión Europea tenemos estabilidad económica y ya les voy a contar más adelante porque tenemos efectivamente esa estabilidad económica. ¿Tenemos una desaceleración económica a nivel mundial? La verdad es que sí, efectivamente, ya no es un mito, es una realidad, estamos presentando desaceleración, pero lo importante es que aquellos países que se consideran fuertes económicamente hablando están saliendo de esta desaceleración. Muchos declaran que es una desaceleración, otros que no, la verdad es que es muy subjetivo, pero sin duda alguna lo importante es ver cuál ha sido las políticas o digamos que las soluciones que han intentado determinar los diferentes países para efectivamente salir de esta problemática. Entonces, esto también es un punto importante que hay que felicitar por parte de los diferentes países, que vamos a saber cuáles más adelante son aquellos países. Tenemos disminución de la actividad industrial de China, sí, la verdad es un hecho. Por eso es que China sigue insistiendo en que se determine un acuerdo comercial efectivamente para poder reactivar su actividad industrial y por supuesto que mantener una mayor participación por parte del comercio internacional y las tensiones que se presentaban durante el primer semestre del 2019 entre Irán y China y Estados Unidos, qué pena con ustedes, se ha suavizado cada vez más. Entonces es un punto importante, relevante que debemos empezar a vigilar. Ahora sí, vamos a pasar al punto importante y son datos, cifras, números. Vamos a mirar con respecto a diferentes zonas o diferentes regiones por parte a nivel mundial, sobre todo los que generen más impacto en los mercados de capitales, pero vamos a empezar con Estados Unidos. NFP, la sacó del estadio, se ubicó en 226.000 nuevos empleos. Esto nunca o no había ocurrido desde hace alrededor de 3 años con respecto a las nóminas del mes de noviembre. Entonces, es un punto importante, implica que Estados Unidos efectivamente está saliendo de esa desaceleración, sí, sin duda alguna, es un indicador que nos va a brindar o que nos brinda efectivamente esa fortaleza, sobre todo si empezamos a mirar también el tema de la tasa de desempleo, dado que esta presentó o se ubicó en 3,5%, el cual durante los últimos 3, 4 meses, que perdón ustedes, se había ubicado por encima del 3,6%. Entonces es un recorte bastante significativo. Entonces implica que Estados Unidos está disminuyendo su desempleo y que está generando un aumento de nuevos empleos tanto en posiciones públicas como en posiciones privadas. Entonces esto sin duda alguna también demuestra que el recorte de la tasa de intervención, la cual ubicó entre 1,75 al 2%, le generó ese impulso o ese último impulso así alcista por parte de la economía estadounidense. Pero ¿cuál es el punto negativo que sí debo resaltar por parte de los Estados Unidos? Es el tema de la inflación subyacente. ¿Por qué es importante la inflación subyacente? Porque efectivamente aquí lo que estamos mirando cómo se están comportando las presiones en la economía y estas presiones son negativas. Entonces implica que la decisión del recorte por parte de la tasa de interés tal vez no esté presentando los mejores resultados ahorita en el corto plazo, pero puede que durante finales del primer trimestre del 2020 se haya presentar efectivamente un fortalecimiento por parte de la inflación de los Estados Unidos. Tenemos Producto Interno Bruto del tercer trimestre del 2019, eso no es del segundo trimestre, que vean ustedes, del tercer trimestre, en 2,1%. Es un trimestre bastante tranquilo, el cual efectivamente cumplió esas expectativas y se espera que para el cierre del año este se ubique en 3,0%.
Por parte de Inglaterra, a pesar del tema de las elecciones, de que está retomando la libra fortaleza y credibilidad en los mercados financieros, el PIB trimestral está presentando decrecimientos, el cual se ubicó en el 0,3% frente a una previsión de los mercados del 0,4% y su inflación sigue manteniéndose por debajo de las expectativas del mercado. Entonces, esto implica que las decisiones del Brexit han implicado o impactado la economía de Inglaterra, sí, sin duda alguna. Este es el mejor reflejo que vamos a encontrar con respecto a estos tipos de decisiones. Por parte de Europa, tenemos que felicitar a la región europea debido a que ha mantenido una fortaleza bastante significativa en el cual en su PMI manufacturero ya está empezando a presentar crecimientos. Este aún no se ubica por encima del nivel de 50, pero que esté creciendo implica efectivamente que la economía de la región está tomando fortalezas, impulsos o respiros y eso es un bastante importante, sobre todo que el Christine Lagarde, a pesar de, digamos, de que no ha hablado mucho sobre su política monetaria, sí está prometiendo que la flexibilidad en la política fiscal va a ser la clave para el crecimiento en la región y esto puede ser cierto, sobre todo si nosotros tomamos efectivamente ese reflejo por parte de China, el cual demostró crecimientos bastante positivos simplemente cambiando su política fiscal. Por parte de Alemania y Francia presentamos una recuperación de su actividad manufacturera. Alemania está presentando nuevamente crecimientos en su PMI a pesar de que este se sigue ubicando por debajo del nivel de 50, pero no es de escucharte. Entonces, digamos, es un punto importante, relevante que debemos tener en cuenta. Por parte de China, tenemos las negociaciones comerciales. China espera efectivamente que se establezca un acuerdo comercial, pero pues hay que esperar porque tenemos nuevamente las políticas de Donald Trump, sus decisiones un poco, digamos, bastante controversiales, por no decir algo más, pero pues sin duda alguna hay que esperar a ver cómo se comporta efectivamente China durante estas semanas de negociaciones y espero que no entren los nuevos aranceles interpuestos de Estados Unidos por parte de diferentes productos de origen chino. Entonces es necesario que vigilemos eso. Pero sí vamos a hablar con respecto a Japón. Yo les había mencionado al inicio de este webinar que Japón también es un país que nos va a brindar bastante contenido durante el 2020. ¿Y por qué? Porque el Banco Central de Japón anunció que va a realizar cambios en su política fiscal, es decir, que no solamente tenemos a la zona euro, no tenemos a parte de China, sino que tenemos a Japón, una de las economías que se ha encontrado estancada por mucho tiempo, pero en el cual decidió efectivamente hacer un cambio en sus políticas fiscales con la finalidad de incentivar la actividad económica. Es decir, no van a tocar su tasa de interés porque pues no lo pueden hacer. No pueden cambiar su política monetaria porque pues tampoco tienen permitido hacerlo o el Banco Central no lo tiene permitido, pero quieren incentivar el desarrollo o la inversión extranjera directa y esto lo van a hacer a través del cambio de las políticas fiscales. Entonces, punto importante, relevante que debemos tener en cuenta. Señales de recesión económica, ya estas señales que había presentado alrededor a finales del primer semestre, que la verdad los traigo hasta el día de hoy, digamos, para tener esa comparación, es que China, pues efectivamente, tristemente continúa presentando los crecimientos más bajos de los últimos 30 años. Esto sí es bastante preocupante, pero es necesario ver que el acuerdo comercial puede ser ese punto positivo o ese impulso positivo para la economía para que efectivamente salgan de esta contracción en sus diferentes aspectos o variables económicas. Tenemos un crecimiento estadounidense prolongado, sí, la verdad es demasiado prolongado, pero pues la verdad es que Estados Unidos sigue manteniendo y sigue demostrando que ese crecimiento está fundamentado con respecto a datos y eso sin duda alguna es un aspecto bastante positivo que muy difícilmente algún país va a poder o alguna institución o alguna persona va a poder llegar a decir lo contrario. Tenemos curva de rendimiento de los bonos invertidas, alrededor de un semestre estaban invertidas, en ese momento no se encuentran invertidas. De hecho, les estoy trayendo efectivamente el comportamiento de la curva de los rendimientos al día de hoy a través del portal Investing, el cual efectivamente tenemos un comportamiento de los bonos de 10 años en una tasa del 1,829, mientras que los títulos que tienen vencimiento hasta un año se ubican por debajo del 1,5%. Entonces, esto sin duda alguna es un aspecto positivo, es totalmente positivo porque implica que el mercado de la deuda en Estados Unidos se está comportando de manera positiva,
con respecto a su deuda en el corto plazo que no, con su deuda en el largo plazo. Esto que implica que la economía está presentando señales positivas. Aquí vuelvo a comprobar que en Estados Unidos puede cerrar un crecimiento del 3%, efectivamente puede cerrar un crecimiento del 3%. Entonces es necesario vigilar esto, sí, sin duda alguna, pero es una señal bastante positiva. Por parte de los bonos alemanes o el mercado de renta fija alemán, este tristemente se sigue ubicando por debajo del 0%, siguen estando o Alemania sigue intentando buscar efectivamente financiación e incentivar las tasas negativas en sus bonos, pero pues la verdad la economía espera que nuevamente estas se lleguen a ubicar por encima del 0%. Entonces es un punto importante, hay que mirar si se llega a presentar este crecimiento por parte de Australia. Digamos que durante finales del mes de octubre, principios del mes de noviembre, digamos que mostró una estabilidad con respecto a sus tipos de interés en sus deudas en el largo plazo, pero pues actualmente efectivamente como podemos ver está presentando un movimiento bajista en sus tasas, pero se espera que esta continúe por encima del 1%, dado que esto pues brinda buenas señales con respecto a la economía del país. Finalmente, ¿por qué es importante que nosotros empecemos a seguir el mercado de los bonos? Aquí les traigo un conjunto de diferentes razones de por qué es importante, porque la tasa yield mide el retorno o el rendimiento del inversionista al comprar el bono, porque los títulos de 10 años es un punto comparativo, pero más que todo es que les traigo esta información es para poder comparar y que tengan en cuenta que el mercado de renta fija y el mercado de renta variable siempre van a tener un movimiento inversamente proporcional. Ahorita el mercado de renta fija está presentando movimientos al alza. Entonces, ¿eso qué puede implicar? Que efectivamente el mercado de renta variable esté terminando este impulso alcista que presentó los mercados a medida que el riesgo estaba presentando niveles bastante apetitosos por parte de los inversionistas. Entonces, mucho cuidado con el comportamiento o las posiciones por parte del mercado accionario. Es importante que estemos vigilando esto, sobre todo que el mercado de los bonos sin duda alguna va a ser uno de los termómetros de la economía más importantes y que los bonos siempre van a ser o se van a poder medir con respecto al comportamiento de las monedas a nivel mundial. Finalmente, para terminar este webinar, les voy a dejar esta enseñanza o este mensaje el día de hoy. Primero, que a medida que los mercados son cada vez más volátiles, son cada vez un poco más inciertos, es importante que nosotros entendamos la relación que vamos a encontrar entre diferentes mercados financieros. Si ustedes quieren saber más con respecto a este tema de la relación de los que componen los mercados de capitales, hace parte en nuestro curso básico, en nuestro tercer nivel, en las clases personalizadas que nosotros del Distrito Financiero realizamos para aquellos traders que quieren tomar nuestra formación para que sin duda alguna mantengan una vigilancia o más que todo empiecen efectivamente a tener una mayor diversificación en su portafolio. Entonces, si quieren saber más con respecto a este tema, los invito a que me dejen su comentario para comunicarme o que el equipo se comunique con ustedes. Entonces, ¿qué es lo importante con respecto a este tema? Es las correlaciones, que nosotros miremos efectivamente qué tan relacionado está un activo con respecto al otro. ¿Esto qué es lo que me va a permitir? Efectivamente, tener un mejor comportamiento en mis posiciones y empezar a mirar si las posiciones que tengo abiertas en ese momento, las posiciones que normalmente hago, están fuertemente relacionadas, dado que si se llega a presentar un movimiento en el mercado o un cambio de variable, mis posiciones no vayan a presentar un fuerte impacto y que por supuesto mi cuenta no vaya a presentar un fuerte impacto. Y ya con esto, con este tema, terminamos el webinar del día de hoy. Si les gustó el contenido de este webinar, los invito a que se comuniquen conmigo a través de los diferentes portales de información que nosotros en estos momentos estamos manejando. Tenemos cuenta en Twitter, en Instagram, en Facebook. Los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales. Estamos publicando diferente contenido, diferente información bastante importante y relevante. Adicionalmente, si alguien quiere saber sobre los cursos que tomamos, quieren aprender más,
tanto sobre estos aspectos fundamentales que hacen parte de nuestro curso intermedio o sobre los diferentes temas de correlación que hacen parte de nuestro curso básico, los invito a que nos escriban por WhatsApp. Nosotros nos comunicamos con ustedes, no hay ningún problema. Y si tienen alguna pregunta más puntual, los invito a que me envíen un correo electrónico a r.ramirez@ldfx.com. Yo con gusto les respondo. Aquí la idea es que todos nos formemos como traders y para las personas que tengan cuenta en TradingView, los invito a que me sigan a mi perfil R-Ramírez-DFX. El día de hoy escribí un análisis de mercado bastante interesante con respecto al dólar peso colombiano para las personas que quieran saber más sobre diferentes tipos de análisis, como cuáles son los indicadores que uso. Los invito a que me escriban, no se preocupen, la idea es que aprendan sobre todo esto que nos brinda el mercado de capitales y finalmente les dejo mi correo electrónico, mi correo es www. O bueno, qué pena con ustedes, la página del Distrito Financiero es www.ldfx.com. No siendo más, les agradezco a todos por su participación. Les recuerdo, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia con énfasis en relaciones económicas internacionales y no siendo más, les agradezco a todos por su participación. Felices trades para todos, nos vemos en el webinar que voy a realizar este miércoles y no siendo más, felices trades para todos. Hasta luego y feliz noche.